Miren, el conflicto desatado por las medidas tomadas por el gobierno en contra de la migración irregular seguirá tomando cuerpo y no hay que temer hasta dónde llegarán los resultados, porque es mejor fracasar en el intento a no hacer lo que hay que hacer por cobardía. El gobierno debe de continuar su ofensiva de destruir asentamientos irregulares en distintos puntos del país, como en Matamosquito. Pero es el presidente Luis Abinader quien de manera directa debe liderar el asunto y dar órdenes precisas de que se sigan destruyendo asentamientos en otros puntos del país, que los hay y muchos, y las autoridades lo saben, hasta que el lugar quede como Matamosquito. Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de hoy. Donald Trump ha dado órdenes precisas para eliminar los focos de ilegales. Ha dado órdenes administrativas para destruir santuarios. Es decir, lugares que en diferentes estados norteamericanos eran utilizados para recibir a los inmigrantes ilegales de cualquier parte del mundo. Estas medidas no son graciosas, no son complacientes. Y a los políticos hay que decirles que no es necesario el consenso nacional para hacer lo que hay que hacer. Solo hay que hacer lo que manda la ley, respetando la dignidad de las personas. En Estados Unidos, por ejemplo, la mitad del Congreso norteamericano está en contra de lo que está haciendo Donald Trump. Una gran parte de los estados norteamericanos están en contra de las medidas migratorias. Pero él, bajo órdenes ejecutivas, que es el armamento legal que permite el Estado norteamericano, está haciendo lo que él entiende desde el punto de vista legal que tiene que hacer. Una medida poco graciosa que le ha granjeado toda la enemistad de medio Estados Unidos. Pero Donald Trump está pensando, repito, en lo que entiende que tiene que hacer. No en que, coño, si tomo esta medida, el pueblo no me va a querer. O si tomo esta medida, el pueblo me va a aplaudir. Esa es la vaina que tenemos que despejar. Cuando usted se compromete con su pueblo a cumplir una medida, como se comprometió Luis, usted tiene la obligación de hacerla. No importa que una parte de la sociedad no lo acepte. Usted es presidente con el apoyo de las grandes mayorías. Y eso es lo que se llama democracia. Y usted discursió, usted prometió solucionar el problema. Pues está en la obligación de continuar haciendo lo que hay que hacer, respetando la dignidad de las personas y los derechos humanos. Repito, el gobierno debe continuar tomando medidas reales, seguir haciendo lo que está haciendo sin miedo, aplicar a toda capacidad las medidas que fueron tomadas y endurecer de manera urgente el marco legal. Todas las medidas contra los guardias, los policías, las autoridades y los narcotraficantes de indocumentados que tengamos que tomar. El gobierno debe dar una connotación de que se trata de un esfuerzo constante, no de algo empujado por la presión mediática ni por las manifestaciones de lo que pasó en Friusa, que ciertamente tuvo mucho que ver todo eso. Eso ha empujado a que el gobierno tenga que arrancar con sus ideas. Pero no solo es el problema, sino que tiene que dar una connotación de que realmente van a enfrentar esta crisis que afecta a todos. Como líder del Congreso, por ejemplo, Luis Abinader debe motorizar las modificaciones a la ley de migración que fueron ya enviadas hace tiempo, que use su liderazgo en el Congreso Nacional, así mismo como utilizó el liderazgo para conseguir su modificación constitucional, ni más ni menos. Que la gente vea que esa capacidad que él utilizó para en menos de un mes lograr una nueva constitución puede hacerlo para el caso de migración. Porque, repito, son medidas poco graciosas, medidas que afectan al aspecto humano, pero no hay que buscar una aprobación colectiva para hacer lo que manda la ley. No es necesario que todos los sectores políticos estén de acuerdo con el gobierno para hacer lo que hay que hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, y repito Estados Unidos porque es el modelo que a todos les gusta, la mitad del Congreso, repito, no está de acuerdo con las medidas de Trump.
ni está de acuerdo con las repatriaciones. Una gran parte de los estados no quieren esas expulsiones. ¿Por qué? Porque les afecta a sus economías. No es porque ellos son más humanitarios que nosotros, ¿no? Sino porque esos ilegales en Estados Unidos hacen el trabajo sucio. Ese trabajo sucio que los gringos ya no hacen. Igual que aquí los haitianos son una necesidad porque hay dominicanos que no hacen el trabajo que están haciendo los haitianos. Esos de picapedrero, que usted con el sol en el lomo a mediodía, y construcción de blog, y picando varilla, y retorciendo, haciendo hoyo. Ya el dominicano no está en eso, porque ahí está el motoconcho, que le produce un poquito menos de dinero, pero no cogen ese solazo. Y esa es una realidad, señores, que tenemos. Si el gobierno quiere ganar su batalla iniciada, debe continuar destruyendo asentamientos irregulares, porque ese es su deber, no porque la nueva orden así se lo exija, no para calmar a los grupos sociales que pusieron de manifiesto la delincuencia, la criminalidad y la miseria humana que hay en Friusa. No solo por eso. Eso es parte, yo insisto, pero no es solo por eso. Si se hace lo correcto, si se hace como se debe, respetando, insisto, los derechos humanos, una gran parte del país que se siente dominicano, que puede ver el problema mucho más allá de sus narices, que no es anti-haitiano, al que le duelan las futuras generaciones, apoyará totalmente las medidas implementadas. Y a los pro-haitianos, a los antipatrias, a los que viven de ese chantaje y del caos que hay en Haití, de aquel lado y de este, entonces la historia les pasará factura en su momento. Tampoco es inminente ni necesario, digo yo, puedo estar equivocado, que Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader se junten. Sobre todo porque es obvio que no hay interés en ese sentido, debido a que ellos son políticos. Y una victoria política del gobierno es una derrota política para la oposición. ¿Qué es lo que se quiere buscar en un diálogo en el que estén todos? Una posición común. Eso sería la oposición sumarse al gobierno, que será quien la liderará. Entonces es una derrota para la oposición porque le tumba el tema. Y eso no le conviene a la oposición. Eso es entendible desde el punto de vista político. Pero es inaceptable desde el punto de vista de la miseria humana de nuestros políticos, que son capaces de poner sus intereses particulares por encima de los intereses del país. No es más de ahí, señores. Además, aún todas las clases políticas del país se pongan de acuerdo, el problema continuará si no se toman las medidas que hay que tomar. Porque es que no se trata de un tema político, sino también un problema social, económico, de patria. Y la patria está por encima del interés político. Quienes liberaron esta patria no eran eminentemente políticos, recordemos eso. Porque, por ejemplo, Duarte no quiso ser presidente de la República, pero ahora cualquier pelafustán quiere ser presidente de la República. Pero esos eran buenos dominicanos, eran simplemente patriotas. Ninguno de ellos eran profesionales tampoco, pero amaban a su país y amaban la libertad. Y de eso es que se trata, de amar esta patria o no amarla.